Erwin se sentó en el borde de su trono de mando, observando sin pestañear desde el óculo del espléndido Pinion. Otras naves de su capítulo estaban también a la espera. ¿Alguna señal todavía? Ninguna. Como no había ninguna hace 3 minutos cuando preguntó, capitán, dijo H-Men. Los serviles se alegraron de que respondiera. A ninguno le gustaba hablar con el capitán antes de la batalla, ni siquiera los 5 hermanos de batalla del escuadrón de H-Men, apostados como guardias en cubierta. Toda esta maldita espera, ¿dónde están? La sed lo atormentaba, alimentando su frustración hasta el punto de que se le erizaba la piel bajo el guante. ¡Maldito sea! ¡Maldito sea! estarán aquí muy pronto, hermano. ¡No me trate con condescendencia, sargento primero! ¡Sientes la misma ira que yo! Quizás, pero yo lo controlo mejor. Señores, tengo cientos de contactos entrantes. Revisión. Hay miles, decenas de miles. Erwin se inclinó hacia adelante. No se veía nada en el óculo, solo la vileza de la cicatriz y el destello ocasional de un cometa girando sobre su eje. ¿Qué tan rápido? Velocidad superlumínica, mi señor. Mis augures muestran perturbaciones gravitacionales masivas en varios puntos distintos. Ajusta la orientación hacia la batiza más cercana. Ajustando la señal. Mientras el servil pronunciaba estas palabras, Erwin presenció una ondulación en la vista hacia adelante, la curvatura de la luz debido a la manipulación de la gravedad. Algo se escondía tras la distorsión. Ahí están. ¡Ahí están! Todas las naves de los Ángeles Excelsos, prepárense para la batalla. Folodark nunca había sido de los que hacían discursos grandilocuentes. La ondulación se interrumpió. Por un instante, el óculo se llenó de vetas. Estas se comprimieron formando las sólidas formas de bionaves tiránidas que brillaban en el hielo del espacio profundo. Pequeñas naves con forma de lágrima, repletas de espinas sensoras, se desprendían de la proa, dirigiéndose hacia el refugio de las naves que venían detrás. Erwin rió con furia y golpeó con la mano la cabeza de león del brazo de su trono. Miles de naves se encontraban frente a él. Resplandores verdes se iluminaron tras ellas mientras activaban sus motores de bioplasma y avanzaban hacia Val. El Splendid Pinion se sacudió mientras sus chimeneas de motor ardían a toda velocidad hacia adelante. Por fin, un enemigo digno. A bordo de la Espada de la Venganza, Belerefonte supervisó la guerra en el vacío que se desarrollaba a través del enorme hololito principal de la nave. Ángeles Vermelon, fuerza de interdicción, ordenó Belerefonte. Acérquense y disparen sus armas contra el zarcillo 12 Alfa que avanza. Las exhibiciones tácticas de la Espada de la Venganza era una exasperante confusión de naves. Belerefonte las observó a su vez. Las formaciones de ataque iban tal como se habían planeado. Los 4 grupos de batalla habían cumplido su plan, uniéndose en un cuadrado, con sus escuadrones formando las torres de un castillo vertical. Grupos más pequeños se separaron del grupo principal, lanzándose hacia el enjambre que avanzaba para destruir objetivos prioritarios y sembrar el caos entre los invasores mediante abordajes y rápidos ataques con torpedos. Pero, aunque esta táctica tenía valor, Belerefonte se dio cuenta que había perdido eficacia. Los tiránidos ya habían identificado su estratagema hace años atrás y la habían adoptado a su red de mando, extendiendo nodos sinápticos de respaldo a naves menores. La Espada de la Venganza voló en tándem con su hermana, la Invocadora de Sangre. Juntas se extinguieron una tremenda cantidad de fuego. A la media hora de encontrarse con los elementos principales del Leviatán, el espacio estaba lleno de fragmentos de caparazones rotos y trozos gigantes de carne, pero por cada nave destruida había 2 docenas más para ocupar su lugar. Las naves más grandes eran verdaderamente titánicas, empequeñeciendo incluso a las barcazas de batalla. Las naves colmenas no tenían campos de energía, pero protegían
sumergidas dentro de sus camisas de piedra y escarcha, navegaron a través del fuego completo de las naves imperiales con pocos efectos adversos. Aunque el armamento de los tiránidos era menos potente que el del imperio, tenían los números a su favor para disparar infinitamente. Los escudos de vacío se flexionaban y vibraban con el impacto de las espinas de los torpedos y los misiles vivientes. Veloces bestias cazadoras pasaban veloces sobre los fuegos verdes de los chorros bioplásmicos, escupiendo púas afiladas por orificios goteantes. Nautiloides gigantes exhalaban brillantes nubes de gas, moviéndose con engañosa lentitud hacia la línea de batalla imperial, con sus tentáculos de 500 metros de largo extendidos para atrapar naves. Parecían muy pesados, pero al acercarse, los tendones se desplegaban con tanta fuerza que los tentáculos se hundían en el plasticero, y las naves de los marines espaciales fueron arrastradas, con sus escudos de vacío inutilizados. Belerefonte observó cómo uno de los escoltas de la espada de la venganza fue atrapado. Se resistió la trampa carnal, con los motores encendidos, pero estaba condenada, engullida por docenas de tentáculos más y partido en dos. La variedad de naves superaba lo imaginable. Algunas parecían babosas, otras parecían ballenas del vacío. Había ejemplares que guardaban un ligero parecido con criaturas marinas, multiplicadas por 1.000.000. Había naves con enormes cuchillas en la proa o picos acorazados. Predominaban las naves con tentáculos, pero otras tenían arietes cornudos como proa, soportaban versiones descomunales de biocañones empuñados por los carnívoros o tervigones, fijados en fauces gigantescas que nunca se cerraban. Había naves con aletas, naves con cola, naves con brazos y piernas atrofiados. Muchas tenían colas monstruosamente largas. Hermano, tendremos que cambiar de posición. Hay varias naves de ataque en ruta de intercepción, dijo Asante desde el trono de mando. Belerefonte echó un vistazo a una pantalla lateral donde Asante arrojó los datos relevantes. Un momento más, Asante. Uno más. ¿La nave Colmena? Así es, la nave Colmena. Belerefonte asintió distraídamente, con solo un fragmento de su mente concentrado en la conversación. Es nuestro objetivo principal en este momento. Si la eliminamos, todo este subtentáculo colapsará. Muy bien, pero cambiaré de posición cuando este torbellino se calme. Preparen los motores para el ataque. La espada de la venganza rugió al ser forzada a descender. La nave Colmena se alzaba imponente. Era un auténtico leviatán del vacío, de 30 kilómetros de largo y 5 de ancho. 4 cruceros de ataque la acosaban, todos apuntando al frente. Carguen las lanzas, carguen los torpedos ciclónicos, cañones principales, mantengan nuestros flancos despejados. Belerefonte dedicó medio minuto intenso a reorganizar las naves de apoyo de la espada de la venganza. Los 4 cruceros se centraron en su objetivo, martillando el rostro de la criatura. Los ángulos eran difíciles y muchos disparos fueron simplemente arrebatados al vacío por los veloces tentáculos alimentadores de la criatura. Atravesaremos esa cosa en su vil caracenos y luego rompamos el vínculo. Como ordene, señor de la puerta del cielo. Cruceros, manténganse alejados. ¡Objetivos fijados!, informó el jefe de artillería de Asante. Fuego. La espada de la venganza escupió una ráfaga completa de torpedos, girando ligeramente una vez que se alejaron para planear limpiamente por detrás de la nave Colmena. Al pasar junto a la nave de guerra viviente, 4 pilares de luz cegadora se estrellaron contra la torreta dorsal de la espada de la venganza, haciendo estallar la cabeza de la nave en pedazos. Una espesa sangre brotó de la frente. Los torpedos impactaron mientras la espada de la venganza y sus escoltas
ascendían sobre la nave Colmena. El fuego atómico aniquiló los primeros 5 kilómetros de su parte delantera. Las criaturas simbióticas seguían disparando, pero el núcleo de la nave Colmena estaba muerto. El enorme titán muerto se desvió de la formación, aplastando a docenas de sus compañeros. Más allá de la nave Colmena muerta, el vacío estaba repleto de innumerables naves enemigas. Uno menos. Nos faltan 50.000. La simple orden de Folodak atravesó las alarmas que sonaban repetidamente alrededor de Erwin. Necesitaría suerte para restablecer el orden en la flota de Los Ángeles Excelsis, cuya formación de batalla se estaba desmoronando por repetidos ataques suicidas hacia el centro. Las respuestas de los capitanes de Erwin eran un sinsentido confuso en sus radios. Los Ángeles Excelsis estaban bajo un ataque masivo. El rápido ataque y la retirada que les habían proporcionado numerosas bajas en las naves al principio de la batalla se vieron frustrados por la densidad de bionaves que los superaban en velocidad hacia Val. Los marines espaciales habían sido relegados cada vez más atrás en el sistema. 3 días de combate los vieron perder cientos de millones de kilómetros de terreno. Los enjambres fluían sobre y alrededor de los marines espaciales como un río de montaña entre rocas. No había suficientes naves imperiales para detener el flujo. Se formaron pequeñas islas de violencia, matando todo ser que rodeaba las naves como enjambres de moscas. Eran todo lo que podían lograr en ese punto de desgaste. Llegaron de todas direcciones. Látigos de espinas penetrantes estallaron en destellos de luz contra los escudos del vacío del Splendid Pinion. ¡Vienen a dar otra pasada, mi señor! Intensifiquen el fuego frontal. Sí, mi señor. Las naves de abordajes, similares a sanguijuelas, que se abrían paso entre el bombardeo, se desintegraron bajo el intenso fuego de fusión. Miles de esporas fueron aniquiladas. He visto ventiscas más finas. La mitad de las naves de Los Ángeles Excelsis se perdieron. Los gritos de pánico de los serviles resonaron en el box mientras la Angélica moría. Sus costados estaban acribillados por los agujeros de gusanos tiránidos que la abordaban. Sus armas estaban en silencio. Los brazos inquisitivos de una enorme nave Kraken rodearon la sección media de la Angélica, arrastrándola inexorablemente hacia las placas óseas de las fauces de la avionave. Erwin alzó la mano para protegerse los ojos de una muerte por reactor que no llegó. La Angélica fue cerrada por la mitad y arrastrada hacia adentro. La imagen de su proa y popa rozándose era, de alguna manera, obscena. La criatura lo consumió todo: carne, metal, hombres y monstruos. No escapó ni un vestigio. Folodak estaba al mando, gritando órdenes. En una proyección táctica hololítica de corto alcance, la enormidad de la situación era evidente. La esencia eterna, la nave insignia del capítulo, estaba en apuros. 3 naves Kraken menores tenían sus brazos deshuesados entrelazados con la superestructura de la barcaza de batalla del capítulo. Un Kraken se desprendió, con su caparazón ardiendo ferozmente. Eviscerado por una andanada, no sería suficiente para salvar a la esencia eterna. Gusanos de abordaje se abrían paso a mordiscos en el interior. Estamos perdiendo, mi señor. ¡Los destruiremos a todos! Deberíamos retirarnos. Los cañones disparaban sin control por toda la barcaza de batalla. Uno de los Kraken se arrastró siniestramente sobre la esencia eterna. Brazo sobre brazo, envolvió sus tentáculos alrededor de la torre de comunicación principal. La voz de Folodak se cortó al liberar todo el conjunto a su mando. Está perdido. El capítulo está perdido.
Servirle respuesta. Abra los canales de comunicación con todas las naves supervivientes. Sí, mi señor. Todas las naves de Los Ángeles Excelsis. Mientras pronunciaba esas palabras, otra de las antiguas naves de su capítulo fue destrozada. Luego, otra. Yo, Erwin, asumo el mando. Ordenó a todas las naves. Erwin, ¡a favor! Tuvo tiempo de levantar la vista y ver el hueso romo y expuesto del morro de una nave ariete emerger del enjambre de naves, veloz e inesperado como una anguila que sale disparada de su agujero. Los escudos de vacíos quemaron capas del ariete y enviaron rayos púrpuras que formaban arcos por toda la nave. No supuso la menor diferencia. La nave ariete impactó contra la torre de mando del Splendid Pinion, varias cubiertas por debajo de la cubierta de mando. Erwin se estrelló contra la cubierta inferior, matando al servil sobre el que aterrizó. Por un instante permaneció aturdido. El siseo del aire proveniente de una brecha en el casco lo despertó. El sonido letal se destacaba entre la cacofonía de alarmas, gritos y crujidos metálicos. ¡Serviles! ¡Informen, maldita sea! No hubo respuesta. Alguien lloraba, otro gemía. Al final, la humanidad inalterada delató su debilidad. ¡H-Men! ¡H-Men! ¿Dónde estás? ¡Maldita sea, respóndeme! Se tambaleó entre los restos de su estrado de mando. El olor a sangre del Adeptus Astartes lo atrajo hacia la morada de H-Men. El sargento yacía despatarrado bajo una viga, con los ojos desorbitados por el cráneo roto. ¡Serviles! ¡Serviles! ¡Informen! Seguía sin haber respuesta. El zumbido de los cables eléctricos escupían crujidos. Entre la orquesta de alarmas comenzó una nueva. La mirada de Erwin se fijó en una consola rota. En una pantalla agrietada, la runa para internos parpadeaba con urgencia. Algo empezó a golpear la puerta del puente de mando. Algo grande. Erwin quiso tomar su Volter de asalto, pero lo habían arrancado de su correa. Avanzó con dificultad hacia las puertas, desenvainando su cuchillo de combate. Erwin se puso a cubierto ante las puertas. Los pocos Adeptus Astartes que quedaban en cubierta estaban todos muertos. El resto de su compañía estaba atrapada en las cubiertas inferiores. Cuando el Carnicex atravesó la puerta a martillazos, Erwin ya estaba completamente en las garras de la seta roja. Cargó contra el tiránido con un frenesí descontrolado. Su cuerpo destrozado golpeó las placas de cubierta momento después. La brillante luz de otra muerte del reactor quemó la visión de la tripulación de cubierta de la Espada de la Venganza. Una esfera de energía nuclear abrió un agujero a 12.000 millas de distancia de la flota enjambre tiránida que se aproximaba. Tan repentinamente como se abrió, se llenó de nuevo con los cuerpos de 10.000 organismos tiránidos que se precipitaban, con sus tentáculos ya extendidos como si pudieran atrapar a Baal a 500.000 de millas de distancia. Esa era la nave de Erwin. Murió mejor de lo que vivió. Todo el capítulo de Los Ángeles Excelsis ha desaparecido. Estamos perdiendo naves demasiado rápido. La fuerza del enjambre es el doble de la que esperábamos. Belerefonte estudió el despliegue táctico. No pudo evitar asentir. ¿Y qué propones, hermano? ¿Que demos media vuelta y huyamos? No, mi señor. Deberíamos empezar la segunda fase de la estrategia. Todavía no. No podemos separarnos todavía. Debemos masacrar a tantos de estos senos como podamos mientras podamos
podamos hacerlo. Nuestras vidas no importan. Las gastaría todas si pensara que serviría de algo. Solo mediante el sacrificio Val se mantendrá en pie. La flota de marines espaciales estaba replegando sobre sí misma. 4 grupos de batalla se habían convertido en uno solo. Una línea creciente que disparaba hacia adelante y a los lados. No podían hacer más que matar a los que podían. Los tiránidos eran demasiado numerosos para detenerlos. Los contadores de bajas se acumularon rápidamente. Las estimaciones de la mente indicaban que el número de tiránidos muertos ascendía a millones. 307 naves colmenas habían muerto a manos de los cañones imperiales. Belerefonte dudaba que alguna vez pudieran calcular con precisión cuántas naves menores habían sido destruidas. ¿Sería lógico que el enemigo se detuviera, diera la vuelta y se retirara? Belerefonte era un talentoso comandante de la flota, pero no podía atribuir a la mente colmena la capacidad estratégica de forzar un paso hacia el norte a través de Val. Era una idiotez. ¿Por qué no evitar la cicatriz roja por completo? Tampoco la creía lo suficientemente inteligente como para querer eliminar a los ángeles sangrientos, o en absoluto inteligente de hecho. Y la teoría de Mephisto de que la mente colmena ansiaba venganza era ridícula, pero lo que sí pudo entender fue que los tiránidos eran innumerables y estaban en Val. Belerefonte comprendió la derrota cuando la vio. Se reprendió a sí mismo. Había esperanza. El mismísimo Sanguinor lo había dicho. No podían contener a los tiránidos, pero podían frenarlos. Cada bestia muerta era una que se negaba a pisar Val. Cada nave de colmena destruida debilitaba la coherencia de la mente colmena. Podían hacerlo. Debían hacerlo. Mi señor. ¿Qué pasa? Los augures, mi señor. El esclavo de sangre levantó su tembloroso dedo y apuntó a un ololito menor. Los augures, mi señor. Miren. Belerefonte giró la cabeza hacia un ololito. La pantalla principal abarcaba los alrededores de la batalla. Un área de unos 100.000 kilómetros. El ololito menor que el esclavo señaló temblorosamente albergaba una vista gráfica de todo el sistema. Desde el otro lado de Valor, una segunda flota enjambre se acercaba, sorteando las defensas y dirigiéndose directamente a Val. Había decenas de miles de naves más, demasiadas para vencer, pero no dudó en dar la orden que acabaría con su vida. Por la sangre del gran ángel. Todos los grupos de batalla, presten atención. Una segunda flota enjambre se acerca a Val. Grupo de batalla Alfa, colóquense en línea con la nave insignia. No podemos dejar a Val indefenso. Los demás, cubren nuestra retirada hasta que nos alejemos. Luego sepárense y abran distancia. Los relevo de mi mando. Persigan objetivos de hostigamiento y división lo mejor que puedan. Mantengan a tantos de estos demonios senos lejos del lugar de nacimiento del primarca como puedan. Durante el mayor tiempo posible. Por la sangre fuimos creados, hermanos míos. Que el emperador los guíe y los proteja. Dante no vio morir a Belerefonte, no vio morir a Asante, no vio la antigua espada de la venganza abrumada por demonios afilados tiránidos al precipitarse hacia la órbita de Val. No vio al Victus, ni al invocador de sangre obligados a abortar su ataque y retirarse gravemente dañados. No vio la nave insignia de kilómetros de largo dibujar un río de fuego abrasador a través de la atmósfera superior de Val. No la vio estrellarse. No fue hasta más tarde que vio la columna de humo negro que emergió de la nave hundida. Sí experimentó el violento temblor del impacto, aunque se originó a cientos de kilómetros de distancia. Pero cuando la firme flecha verde de la espada de la venganza se volvió gris sobre el ololito y cayó de la representación del cielo, sintió el mismo y opresivo arrepentimiento que había sentido cada vez que un hombre moría bajo su mando durante más de un milenio. Recordó momentos con Asante, las charlas con Belerefonte y su afinidad natural por la guerra del vacío, su alegría al ser designado a liderar la flota. Belerefonte y Asante fueron héroes de este capítulo. Serán honrados. El silencio acogió sus palabras. Muchos otros héroes habían caído en los últimos 5 días.
El estruendo del aire conmocionado respondió, tan fuerte que se oyó a través de los gruesos muros del reducto. El sonido de miles de tiranocitos, esporas micéticas y bestias terrestres cayendo a la atmósfera a una velocidad superior a la del sonido. Durante la última media jornada, los láseres de defensa y los cañones más grandes habían estado disparando, con sus detonaciones esporádicas, a un ritmo irregular. Ahora, miles de cañones más pequeños se unieron a ellos. El Ars Angelicum temblaba de rabia. Ordenen a los hombres que se dirijan a las murallas. El enemigo está a nuestras puertas. Los repeleremos. La invasión de Baal había comenzado. La densa columna de humo negro en el horizonte no era una buena lápida para una nave tan poderosa como la espada de la venganza. Su visión enardeció la ira del capellán Ordamael hasta límites insospechados. Ordamael estaba destinado en la tercera línea, supervisando algunas de las hordas de mortales reclutadas desde las lunas balianas. Las secciones prefabricadas de las líneas defensivas que controlaban rodeaban la muralla del Ars como los dientes de una gigantesca trampa, y en efecto, era una trampa. Había una zona lisa de arena a 30 metros frente a la línea. La arena parecía parte del desierto, pero tenía solo 5 centímetros de espesor, ocultando un canal de roco cemento de 15 metros de ancho que rodeaba el Ars y sus dos murallas. Dentro del canal había agua, pero no era corriente, era la maldita llamada sedienta, ola de sed. Ordamael había aprendido a temer al agua de la sed de niño. Nadie sabía realmente qué era. Incarael decía que era un arma vil de la guerra de antaño, aunque cabía la posibilidad de que fuera originaria de Baal Secundus o de origen Xenos. El agua sedienta parecía agua común y corriente, pero estaba viva. Poseía inteligencia rudimentaria y cazaba, acechando para atraer a los sedientos hacia ella. Su líquido no contenía ningún frescor, solo la muerte, pues desecaba todo lo que entraba en contacto con ella, añadiendo todo líquido, toda humedad de su víctima hacia sí misma. Sus propiedades impedían un estudio adecuado. Sin embargo, los ángeles sangrientos sabían lo suficiente sobre ella para encontrarla, capturarla y contenerla. Todo lo que se pudo encontrar se había reunido en Baal Secundus. Si hubiera podido, se habría escapado, trenándose hacia la arena, dividiéndose en cientos de organismos separados y fluyendo para acechar. Dante había contaminado a Baal con la sustancia más letal del sistema. El mundo del capítulo jamás se libraría de ella. Tiempos desesperados condujeron a una estrategia impensable, incluso oculta bajo la arena. El agua sedienta afectaba el entorno circundante. Secaba tanto el aire que crepitaba. El sensorio de Ordamael percibió algo extraño y advirtió esta inusual sequedad. No estaba completamente seguro con su armadura. Acercarse al foso habría sido la muerte para los mortales que luchaban junto a los marines espaciales, y por eso estaban aterrorizados. Ordamael caminaba entre ellos mientras yacían encogidos tras las líneas defensivas, exhortándolos a esforzarse más, asustándolos para que tomaran sus armas y dispararan al enemigo. Muchos se sobresaltaron cuando su enorme mano negra y acorazada descendió sobre ellos sin ser notadas para recoger armas desechadas. En nombre del gran ángel, para mayor gloria del emperador, para la preservación de Baal, sigan disparando. Blandió su Crucius arcano sobre sus cabezas. Los microorganismos tiránidos se desvanecieron en su campo de disrupción. ¡Manténganlos alejados! ¡Manténganlos alejados del foso! Baal se había despojado del silencio del desierto.
y había dado voz a la furia de Sanguinius. A lo largo de la tercera y la segunda línea, los cañones rugían, mientras el Ars Angelicum lanzaba una descarga interminable hacia los cielos, aniquilando naves colmena y sus efusiones de naves de desembarco, pero siempre había más, sin importar cuántas fueran destrozadas por la metralla o la explosión de energía. Un muro de furia retumbó tras Ordamael. Desde la reconstruida muralla, miles de armas pesadas estallaron y aullaron, emitiendo tal cantidad de plasma y fuego láser que el ambiente alrededor del Ars Angelicum se agitó con un calor sobrenatural. Los hombres mortales en la línea de defensa brillaban de sudor, los misiles se cernían sobre sus cabezas, la arena brotaba en surtidores flotantes, un espectáculo que avergonzaría los jardines de un potentado. Los silenciadores de audio de las radioperlas de Ordamael se tensaban contra el estruendo de los cañones principales del Ars Angelicum. Los láser de defensa escupían columnas de luz cegadora que torturaban el aire formando frentes de tormenta. Los macrocañones, diseñados para barrer el vacío de naves enemigas, apuntaban a tierra y las heridas que infligieron fueron enormes. Los escombros ardientes dibujaban líneas negras en el cielo. Metal y carne caían a 500 millas alrededor del Ars, producto de la continua guerra del vacío. Los restos de las flotas realizaban incursiones relámpago y embestidas quirúrgicas contra el enjambre donde podían, sus armas cubriendo el cielo con destellos actínicos blancos. Truenos cósmicos resonaban en el horizonte. La mismísima piel de la realidad se estremeció mientras misiles y criaturas eran destruidas por el escudo de vacío, desviados por su tecnología arcana a la disformidad. Sin embargo, el sonido de las armas no era el más fuerte. La voz del enjambre lo acallaba todo. Los tiránidos eran una raza adaptable, pero su patrón de invasión nunca cambió, habiéndose perfeccionado mediante millones de ataques planetarios hasta alcanzar una perfección insuperable. Primero, se produjo la liberación de miles de millones de microbios aerotransportados que entraron en guerra con el bioma invisible de bacterias, virus y criaturas microscópicas de un mundo. Parte de esta sopa orgánica fue diseñada para contaminar armas o destruir mecanismos. La mayor parte inició la destrucción del mundo incluso mientras luchaban por sobrevivir. Las esporas explosivas a gran escala se unieron a millones, lanzando más microesporas junto con sus ráfagas de metrallas al detonar, haciendo que el vuelo fuera peligroso para los defensores y perturbando las formaciones terrestres. Luego llegaron los enjambres aéreos, horrores alados de todos los tamaños, algunos desplegados directamente desde la órbita, otros saltando desde quistes de goma ardientes, mientras se precipitaban sin pensar hacia su destrucción. Solo cuando los cielos estaban repletos de su propia especie, los tiránidos comenzaron su asalto terrestre, lanzando cientos de miles de esporas de asalto alrededor de sus principales objetivos militares. Los tipos menores cayeron con una velocidad letal, abriéndose como una fruta podrida, liberando una semilla de monstruos veloces que se reunieron en grandes hordas y atacaron todo lo que encontraron. Las construcciones más pequeñas cayeron primero, siempre caían primero. Hasta el momento, los tiránidos estaban desorganizados. Sus bestias líderes, de mayor tamaño, no habían descendido en masa, y en cuanto fueron avistados, fueron atacados y destruidos por el fuego en las murallas. Miles de demacrados atacaron en oleadas irregulares, avanzando hacia la línea de defensa en asaltos masivos y descoordinados. Era una estrategia de distracción, destinada a inmovilizar a los defensores con un número incontable
incontable de unidades mientras las cepas más grandes aterrizaban. Desde el frente, una densa lluvia de tiranocitos aterrizó hordas de estas bioconstrucciones de mayor tamaño. Criaturas salieron a raudales de las entrañas moribundas de sus cápsulas, goteando líquidos amortiguadores para unirse a las oleadas que avanzaban sobre la línea de defensa que formaba el perímetro exterior del Ars Angelicum. Los marines espaciales lo habían visto 1000 veces. Ahuyentaron a las criaturas con fuego de armas pequeñas, mientras sus cañones pesados apuntaban firmemente a las esporas que caían. Cuanto más grande eran las esporas, más fuego atraían. La batalla se complicó aún más. Era imperativo que los ataques de sondeo no alcanzaran el foso. Dante mantuvo a la mayoría de los marines espaciales tras la cortina amurallada. Los mortales desarmados cebaron la trampa, vigilados por un puñado de veteranos y capellanes. Ordamael sintió lástima por su maestro del capítulo. No estaba en su naturaleza ser tan arrogante con las vidas de los humanos comunes. Esta guerra le costó parte de su alma. ¡Sigan disparando! El emperador los vigila, los juzga y condena a quienes no pelean. Los hombres y mujeres de las lunas luchaban bajo la mayor gravedad de Baal. Sus movimientos eran lentos, pero, aunque impedidos, se defendían bien. Las lunas eran mundos violentos. La mayoría de ellos podía luchar. ¡Destrúyanlos! ¡Mátenlos! ¡No permitan que viva el cero! Los lazos de hueso y sangre unían a sacerdotes y capellanes sanguinarios a todos los capítulos de la sangre, independientemente de cualquier otra consideración. Para los mortales, eran la personificación de la muerte misma, gigante con cascos que hacían muecas, cuyas palabras podían abatir al más letal de los enemigos. Ordamael instó a los humanos a luchar en nombre de un dios que no consideraba divino, profiriendo plegarias destinadas solo a los oídos de sus hermanos de batalla, mientras juzgaba la situación y reaccionaba al parloteo de órdenes que resonaba en sus oídos. Era crucial contener a las hordas demacradas hasta que estuvieran listas para lanzar su ataque importante. Si los marines espaciales perdían el factor sorpresa, perderían la vital cantidad de bajas que el agua sedienta podía proporcionar. Gracias a la pureza de las tribus elegidas, has sobrevivido hasta hoy. Eres de la sangre, da gracias con justa violencia. Destruye a quienes quieren consumirte. Un cartolito se interpuso entre sus ojos y el mundo exterior. Los tiránidos estaban representados como una gruesa mancha roja alrededor del Ars Angelicum. Más bestias de gran tamaño descendían, ejerciendo el control consciente de la mente colmena sobre los limitados instintos de los organismos más flacos. Dedos exploradores buscaban a tientas los puntos débiles, tras lo cual se apretaban en un puño. Pronto, los tiránidos atacarían, y todos a la vez. Eran superiores en número, y no les importaba la muerte individual. Atacar a la presa por todos los lados les impedía concentrar su fuego. El éxito de los tiránidos los había vuelto predecibles. Capellanes, prepárense. Se prevé una masa crítica de hordas demacradas en 400 segundos. Un contraataque impuesto desde afuera pasó por el ojo izquierdo de Ordamael. Fuego láser rubio ondulante surgió de la línea defensiva. Los Gauns chillaron y se detuvieron en seco, con las extremidades enredadas. El hogar del Gran Ángel está en peligro. Tú estás en peligro. Y el Gran Ángel dijo que el hambre del celos no se sacie con carne humana. No menosprecies sus palabras. Destruye, mata, destruye. Ordamael avistó un grupo disperso de flacos corriendo cerca del borde del foso. Sector 95 Gamma. Posible avance. Neutralícenlos. Los demacrados estaban a pocos metros del foso cuando una intensa ráfaga de fuego láser se desató desde el Ars Angelicum y los hizo pedazos. ¡Manténganse firmes!
La metralla rebotó sobre la línea de defensa. Los mortales se arrojaron al suelo. Algunos miraron hacia atrás con miedo, dieron media vuelta y huyeron. Ordamael, abriéndose paso entre ellos, golpeó a un hombre con su crocio, destrozándole la caja torácica. La sangre salpicó la arena. Otro cayó ante un solo disparo de su pistola Volter. Si Ordamael debía actuar como un simple comisario, lo haría. El deber era desagradable, pero no deshonroso. Algunos de sus hermanos de negro se mostraron más entusiastas con sus esfuerzos. El olor a sangre despertó en él algo inhumano. Condujo a los fugitivos que lloraban de vuelta a la muralla y volvió a mirar hacia el enemigo. Prepárense en todos los sectores de la línea de defensa. Esta vez fue el hermano Adanicio quien habló. Se aproxima un bombardeo intenso a mi señal. Estén preparados. Provocamos un ataque, apuntando a las criaturas del nodo Colmena. Las bestias líderes que llegaban ejercían su influencia y las hordas de flacuchos se organizaban mejor. Formaban filas sólidas que avanzaban al unísono hacia el perímetro, ignorando las enormes bajas sufridas. Miles cayeron bajo los cañones imperiales. Sus cuerpos se amontonaron en una berma de quitina destrozada y carne desmeruzada que el peso de la horda empujaba hacia el perímetro. Mientras tanto, las esporas micéticas descendían desde la órbita para liberar aún más tiranidos. A lo lejos, las siluetas goteantes de bestias cada vez más grandes se elevaban de sus transportes destrozados. Las bestias de mando más poderosas, las construcciones de asalto pesada y las madres de cría emergían tras la primera oleada prescindible. Pronto, la artillería viviente aterrizaría y la batalla comenzaría en serio. Muchos mundos fueron abrumados por esta horda inicial, pero no Val. Bombardeo comenzando en 3, 2, 1. Listo. Los cañones se detuvieron por un breve instante. Un segundo después, una pared ondulante de explosiones coordinadas surgió de la arena. Los cuerpos tiránidos volaron hacia arriba, destrozados en fragmentos, envueltos en nubes de polvo y fuego. Los líderes fueron el objetivo. Gigantescos tiranos de la colmena fueron aniquilados en el acto. Enormes brujas voladoras fueron abatidas por el fuego antiaéreo. Las generaciones guerreras fueron aniquiladas en turbulencias tormentas de plasma que quemaron los rostros de los mortales expuestos a ellas. ¡Sé testigo de la furia de los ángeles sangrientos! Rugió Ordamael, con la mirada fija en el infierno. ¡Sé testigo de tu salvación! Segundo bombardeo masivo aniquiló a los senos. Esta vez, a unos cientos de metros del perímetro, dos anillos concéntricos se abrieron paso brevemente entre la horda. El bombardeo cesó y los cañones reanudaron el fuego contra objetivos de oportunidad. Los flacos rugieron y silbaron con la fuerza de un mar tempestuoso. Sus bestias líderes cayeron al instante del ataque y su comportamiento cambió de nuevo. Había sido un movimiento de manada, volvió a ser individualista y caótico. En algunos lugares estallaron luchas entre las criaturas. Se balancearon hacia adelante repentinamente cuando las bestias que embestían llenaron los huecos en sus filas, empujando a los que estaban al frente hacia el foso. Era importante que el ímpetu de la horda no se detuviera. La sincronización lo era todo. Había que incitarlos. Prepárense, ordenó Adanicio por el comunicador. A lo largo de la línea, los capellanes se giraron para encarar a la horda. Ordamael continuó con sus órdenes de disparar. Los descarnados se detuvieron a pocos metros del borde del foso. Su sangre se filtraba hacia el agua sedienta. En cuanto la humedad la tocara, quedaría expuesta. El instinto innato de los descarnados les exigiría detenerse a esperar nuevas instrucciones. Señores, debe ser ahora. Retírense. ¡Guerreros del Imperio! ¡De vuelta al muro!
Órdenes similares emanaron de 100 rostros con máscaras de calavera. Rostros desnutridos miraron a Ordamael en un momento de desconcierto. Pero se están deteniendo. Estamos ganando. ¡Atrás, dije! ¡Atrás! Ordamael se acercó al desgraciado, lo levantó por la ropa y lo arrojó hacia la cortina con la misma facilidad que si fuera un trapo. Los hombres y mujeres de Baal no necesitaron más aliento. Dieron media vuelta y huyeron, muchos arrojando sus armas. Se tambalearon por la gravedad, huyendo como soñadores en una pesadilla, incapaces de superar a sus perseguidores. Los flacuchos no los siguieron, dejaron de arremolinarse. Un movimiento recorrió la primera fila al girarse hacia la pared. El orden volvió a sus filas. Estratégico. Algo va mal. No nos está persiguiendo. Los primeros demacrados habían llegado a pocos metros del foso. Sus filas estaban tan apretadas que era difícil distinguir a las criaturas individualmente. A lo lejos, monstruos enormes chillaban y rugían, furiosos sin rumbo. Eso no duraría. Se aproximaban más grupos de líderes. No tenían mucho tiempo. No está mordiendo el anzuelo. Ordamael se abrió paso entre los hombres que luchaban por alejarse de las líneas de defensa y pasó por encima del metal. ¡Senos! Soy Ordamael, Paternis Amis de los Ángeles Sangrientos. Solo superado por el amado Astora del Siniestro. Peleen contra mí por la sangre. Ven a mi Crosius y acepta mi bendición. Los monstruos estaban apenas a 90 metros de distancia. Permanecían inmóviles, sin pestañear, con sus cascos arando la arena mientras el peso del enjambre tiránido a sus espaldas los empujaban hacia adelante. La brillante mancha de sangre senos rodaba hacia el foso oculto. Un solitario demacrado observaba con recelo la lenta extensión de este río viscoso y luego alzó la vista hacia Ordamael. Ordamael había contemplado los ojos negros y sin vida de innumerables criaturas demacradas. Esta era diferente. Su cráneo presentaba sutiles variaciones, una diferencia en la disposición de sus respiraderos de calor, pequeño pero crucial. Algo dominaba a esta criatura, algo tan antiguo y poderoso que, a 100 metros de distancia, observando desde una de 1000 bestias casi idénticas, su presencia presionaba al capellán y lo hacía tambalear. Ordamael contempló el rostro de la mente colmena. No entendía cómo se veía desde esta simple bestia, solo sabía que debía ser aniquilada. No pudo intimidarlo. Era un marín espacial, era un ángel sangriento. Ordamael no conocía el miedo. Un solo disparo destrozó el cráneo mutante del demacrado. La horda se congeló en un instante y luego avanzó. La muerte del demacrado fue la piedra que se arrancó de la presa. Los demacrados cayeron hacia adelante a miles, aullando, impulsados por su necesidad de matar y el peso de miles más tras ellos. Era asombroso ver el cambio en la organización total. Los simples instintos, destinados a hacerlos efectivos y la mente colmena se veía perturbada, jugaron en su contra. La mancha de sangre goteó por el foso y se filtró en la arena. Un suave crujido sonó al entrar en contacto con el agua sedienta. Era una advertencia que cualquier hijo de Baal Secundus conocía bien, pero eso no detuvo a los tiránidos. Ordamael levantó los brazos y giró su casco de calavera para encarar a Baal Secundus, que se alzaba más allá de los enjambres aéreos que giraban. Con su sangre me creó.
con su sangre me dio vida. Soy un ángel de sanguíneos. Los primeros descarnados se lanzaron a través de la malla de arena que oscurecía el agua sedienta. Se amontonaron en el agua sedienta sin detenerse, alrededor del Arx Angélico. Impulsados por un deseo desmedido de matar, se precipitaron al canal de rojo cemento, donde se agitaron, gritaron y murieron. Los huesos blanqueados y las placas exoesqueléticas de las criaturas emergieron como brillantes arrecifes de la superficie, solo para volver a sumergirse al ser absorbidos por completo por la humedad, reduciéndose a polvo. El número de muertos fue incalculable. Ordamael no pudo determinar cuántos cientos de miles fueron, pero seguían llegando. A medida que los restos obstruían el foso, los alienígenas se acercaban, pero la mitad del ancho del foso seguía vacío y los descarnados seguían cayendo inconscientemente, chillando con odio mientras morían. De repente, se detuvo. El enjambre se detuvo en seco. Cientos más fueron asesinados por el impulso y entonces la matanza terminó. El resto retrocedió del borde. El agua sedienta se agitaba y chapoteaba en su estrecha prisión, ansiosa por más. Bestias más grandes avanzaron para imponer la voluntad de la mente colmena. Los flacos se calmaron, solo para dispersarse de nuevo cuando las bestias más grandes fueron abatidas por las armas en las murallas. Más bestias líderes vinieron a morir, y luego más. La horda flaca iba y venía, sin llegar nunca al borde del foso. Mientras su número disminuía constantemente por la lluvia constante de proyectiles gigantes y el fuego rastrillador de la defensa, la matanza se prolongó durante media hora. El aire se calentó con las descargas de las armas. No llegaron más bestias grandes. Los flacos retrocedieron una última vez, dieron media vuelta y salieron corriendo del foso. Increíblemente, los tiránidos se estaban retirando. Aplausos y cánticos estallaron a lo largo de la muralla, seguidos de un redoblamiento de los disparos contra las espaldas de las criaturas que huían. Ordamael dejó caer la cabeza de su crocio al suelo y se arrodilló agradecido.